Gloria a Dios. Hermanos queridos, sean todos ustedes bienvenidos al estudio que nosotros estamos llevando del libro a la carta a los Romanos. Estamos en el tema número 76. Este tema se titula Unidos, edificando, no destruyendo, la parte 3. Unidos, edificando y no destruyendo, la parte 3. Amén. Habíamos leído en Romanos capítulo 14, versículo 20. Habíamos partido desde ese versículo hasta el 23 y el capítulo 15, el versículo 1 y el 2. Recordemos, amados hermanos, que la meta de todo cristiano es madurar espiritualmente y ayudar a los demás hermanos que lleguen a esta madurez. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros estamos con esta meta como cristianos, como hijos de Dios. Nuestra meta es que tanto nosotros como los demás hermanos, débiles o fuertes, lleguemos a cumplir la misión que nos fue encomendada. ¿Cuál es la misión que nos fue encomendada? De ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios. ¿Pero qué cosa? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, una persona que es discípulo, que es discípula, es aquella que intenta hacer o intenta lo que es su Señor. ¿Cómo es nuestro Señor? Nuestro Señor es amor, es paz, es gozo. Él nos enseñó a ser humildes, Él nos enseñó a ser personas buenas, personas que aman a sus enemigos, que perdonan. Entonces nosotros estamos llamados a imitar ¿a quién? A Jesucristo. Habíamos leído este versículo donde nos dice de esta manera: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, lo que el apóstol Pablo dice, no destruyas la obra de Dios por cualquier cosa. Hay iglesias, por ejemplo, muchos cristianos han despreciado a sus hermanos por cosas tan simples como es la comida. Personas que comen de todo y otras que no comen de todo y desprecian el uno al otro, se desprecian, no se hablan y destruyen la obra de Dios por causa de la comida. Y no solamente de eso, por muchas otras cosas que son simples. Por ejemplo, hay congregaciones donde dicen que las personas tienen que vestirse de esa manera, si no, no son hijos de Dios. Otros dicen, si los cristianos o los pastores usan terno en el altar, eso es vanidad, eso es del mundo. Así que eso, y empiezan a despreciarse los unos a los otros. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: no destruyas la obra de Dios por simplezas, o sea, por cosas que no son la doctrina del Señor Jesucristo. Muchas veces se le ha confundido a estas cosas que estoy diciendo como doctrina. Dicen, ya no predican la doctrina. ¿Cuál doctrina? O sea que los pastores no deben usar ternos en el altar. Hay muchas congregaciones donde dicen así. Y otras congregaciones donde dicen que se debe usar aquel que no usa una vestimenta adecuada, pues no es un hijo de Dios, y empiezan a despreciarse los unos a los otros. Yo le atribuiría en esta parte: no destruyas la obra de Dios también por otras cosas que no son doctrina bíblica. ¿Hay que vestirse con pudor? Claro que sí. No podemos vestirnos como cualquier persona del mundo. No podemos nosotros, bueno, entonces hay que vestirnos como queremos. La mujer ya, bueno, dejo mis faldas que son una vestimenta con pudor, con modestia. O sea, no es una vestimenta sensual.
ya empieza a dejarlo por las minifaldas o por los pantalones que son ceñidos, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros vamos a tener la suficiente madurez para decidir cómo voy a hacer bien con mis hermanos. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, hay congregaciones, como ya hemos ido hablando en temas pasados, hay congregaciones donde para ellos es normal usar algún tipo de vestimenta y tienen la doctrina bíblica, tienen la palabra de Dios, tienen la verdad bíblica, tienen todos los fundamentos básicos para la salvación. Escúcheme, no podemos despreciarlos. No podemos despreciarlos y decir es que en su iglesia usan este tipo de instrumento y por tanto no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Tengamos cuidado con hablar o atribuir cosas que la Biblia no aprueba. Muchas veces dicen es que es la doctrina, no es la doctrina, son, como dijo Colosenses, que hemos leído y hemos tratado en temas anteriores, tales cosas como no manejes, no toques, no hagas esto, no hagas lo otro. Con el paso del tiempo, dice, se destruye. Porque imagínense, a ver, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que se escribió estos versículos, como cuando Pablo dice, en las congregaciones o las hermanas vístase adecuadamente, con pudor. Y alguien puede decir, no, pero en ese tiempo se vestían todos con túnicas. Había túnicas de hombres y túnicas de mujeres. Entonces el hombre, si quiere hacer lo que dijo en ese tiempo, si quiere hacer lo mismo, pues debería del hombre también de usar túnica hasta ahora. Entonces ahí vemos que las costumbres, las tradiciones cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo, la misma. Entonces, eso, la gente que le atribuye al tipo de ropa, a las culturas, doctrina bíblica, están en un grave problema. Porque si no, nosotros tendríamos que usar túnicas, pues. Porque en el tiempo que se escribió la Biblia usaban túnicas. Así que, imagínense, hasta ahora seguirían ahí con hombres con falda, ¿verdad? Aunque en Escocia siguen usando falda los varones. Así que es muy importante que todos nosotros, y en especial nuestro ministerio que tiene un reglamento, pues nosotros acatamos lo que el reglamento lo dice, guardando la santidad externa que nos ayuda y que tiene mucha sabiduría, dice la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos al libro de Proverbios, sigamos leyendo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Todas las cosas a la verdad, dice, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come o por cómo se viste. Una hermana que se viste, por ejemplo, con una falda hasta los talones, es su fe. Es su fe, ¿me entiendes? Es ella, su decisión. Pero ahora que venga a imponer a otra hermana y diga, usted también tiene que usar lo mismo, si no, usted no es una cristiana de verdad. Y la otra hermana le dice, no, pero mi falda es la normal, la que se usa 5 o 4 dedos debajo de la rodilla, ¿verdad? O uno dice, no, yo no como chancho, porque el chancho hace mal y si tú lo haces, pues eres un incrédulo, y empieza allí la contienda entre los hermanos. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come o por lo que ve o por lo que hace. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que no son pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 26. Libro de Proverbios, capítulo 15,
versículo 26. Dice la Biblia de esta manera. Mire lo que dice. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Una vez más. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. ¿Qué es abominación? Nosotros sabemos que la palabra abominación es algo totalmente asqueroso. Es algo que usted y yo no podemos soportar. Por ejemplo, un pollo descompuesto, un perro muerto que está 10 días ahí en la calle tirado. Usted pasa por ahí y dice: qué horrible olor es esto. Y sabe que es de un animal que se está pudriendo. Eso es abominación, eso es algo abominable, algo asqueroso. Entonces nosotros leeríamos de esta manera: asqueroso es para Dios los pensamientos del malo. Es como un perro muerto, como algo podrido. Para Dios los pensamientos del malo. Por eso dice lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer nos dice: en todas las cosas a la verdad son limpias. Y otra vez les digo, cuando dice todas las cosas, no habla de pecado. Habla de cosas que no son pecado, como comer de todo, vestirse con pudor. Pero no porque yo me he visto de una manera voy a querer que el otro también se vista igual. No. Entonces esto es muy, pero muy importante. Hay personas, por ejemplo, que dicen: yo ni veo ni documentales, no veo ni nada, ningún tipo de programa en el internet, porque para mí eso es pecado. Eso es para él. Pero si esta persona quiere imponer a otro, allí ya no, ya, por eso dice: no destruyas la obra de Dios. Pero los pensamientos del malo, que son horribles, que son de pecado, son de fornicación, son de odio, son de rencor, son de adulterio, de todo tipo de pecado. Esos son los pensamientos del malo. Eso es algo asqueroso para Dios. Mas las expresiones de los limpios son limpias. O sea, para Dios llega como un olor fragante cuando nosotros aprendemos a perdonar. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, para Dios llega como un olor fragante. Y Dios dice: wow, esta es una expresión hermosa de mis hijos. Pero los pecados de la gente llega para Dios como algo asqueroso, algo que no podemos ni siquiera nosotros soportar. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Estamos hablando de los limpios. Aquellos que son limpios, ¿qué va a salir de ellos? Pues cosas limpias. Aquellos que están contaminados, ¿qué va a salir de ellos? Pues contaminación. No puede salir otra cosa. No puede salir otra cosa. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa verán? A Dios. Y la expresión podría ser literal, pero también podría ser, escúcheme, podría ser también algo, una alegoría. ¿Cómo lo podemos entender? O sea, felices, bienaventurados, qué felicidad por aquellos que tienen un limpio corazón. O sea que su corazón ha sido limpiado y purificado por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Porque ellos, escúcheme lo que les voy a decir, porque ellos verán a Dios prosperar sus vidas, porque ellos verán a Dios bendecir su familia, porque ellos verán a Dios
hacer la obra en su vida, poner un carácter, desarrollar un carácter maravilloso en su vida, en su corazón, ellos también verán a Dios después de que partan de este mundo. Y como dijo Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados, se entregaron a Cristo, nacieron de nuevo y permanecen en la verdad. Ellos son de limpio corazón. Por eso dice felices, dichosos, gozosos, los que Dios ha limpiado su corazón. Y Corintios 1, 2, 3, por ahí dice, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, Dios primero nos santifica a nosotros. Dios limpia nuestro corazón. Dios lava nuestro corazón y nosotros tenemos que mantenernos en esa limpieza, en esa pureza. Porque de esta manera nosotros vamos a ver la bendición en nuestras vidas. Y no hablo simplemente de cosas materiales, porque es una bendición extraordinaria tener paz en el corazón, tener gozo en nuestras vidas, tener dominio de nuestros impulsos carnales, imagínense. Esto es una riqueza maravillosa. Salomón en su sabiduría dijo: mejor es el hombre que se domina a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. Imagínate. Así que nosotros, los hijos de Dios, si practicamos la palabra del Señor, seremos dichosos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está limpio, porque Cristo lo limpió y porque nos mantenemos limpios. ¿Y cómo me mantengo limpio? Cuando no peco, sí, cuando no peco. Pero si peco, me arrepiento. Me estoy limpiando, ¿verdad? Estoy lavando. Y al estar limpio, pues, soy una persona de limpio corazón. Y de esta manera voy a ver yo desarrollarse el amor en mi vida, la paciencia en mi vida, el gozo, la tranquilidad, la felicidad, el dominio propio, la fidelidad a Dios y todos estos frutos del Espíritu que se producen cuando tenemos un limpio corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? San Mateo capítulo 23, versículo 26. San Mateo capítulo 23, versículo 26. Dice esto: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Una vez más, fariseo ciego. Eso le dice a las personas que solamente, es que es lamentable, los fariseos eran de la doctrina, pero la doctrina creada por los hombres. Ellos acostumbraban a vestirse de las ropas más bonitas que hay. Para ellos el símbolo de santidad era tener una ropa blanca y una ropa hermosa, bonita, y estar limpios por fuera. Ellos decían: tenemos santidad. Incluso si la persona, el fariseo, no se lavaba las manos para comer, se contaminaba, decía que va a pecar. Así como muchos, pues, de hoy en día, ¿verdad? Solamente se fijan en la apariencia, en lo externo, y para ellos doctrina de Dios es que por afuera esté bonito, no importa por adentro cómo esté. A estas personas Jesús les dice: fariseo ciego. ¿Por qué ciego? Porque mejor es tener frutos por dentro. Y si tenemos frutos por dentro, por fuera va a fluir y va a cambiar también. Pero lo que es más rápido es que la persona cambie por fuera y no cambie por dentro. Y los fariseos eran de estos, que nunca habían cambiado por dentro. Por eso les dice: fariseo ciego, limpia primero
lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Esto que nos enseña que si nos limpiamos por dentro, seremos limpios también por fuera. Porque lo que pasa dentro se reflejará por fuera. O sea, si nosotros, Cristo nos limpió nuestro corazón, nos lavó y nos mantenemos limpios, por fuera será también bonito, también hermoso, también será limpio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero lo peor sería que seamos por fuera limpios y por dentro. Eso sería lo peor, porque fácil es ponerse un ternito bonito, una vestimenta, una falda, un pantalón, siendo el varón, ¿verdad? Una falda, la mujer, todo bonito, adorando a Dios, alabando a Dios, pero quizás tenga una vida doble. Y eso es terrible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas 4 enseñanzas acerca de los débiles y los fuertes. Porque Dios le dijo a Ezequiel: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La murmuración es pecado. Claro que es pecado. Pero comer de todo no es pecado. Así que aquel que dice que es pecado está equivocado. La mujer no puede hacer esto, no puede hacer aquello, algo que no es pecado. Y a veces dicen, toleran muchas veces que haya murmuración, haya contiendas. Eso sí no reclaman, con tal que, ¿verdad?, la mujer venga bien vestida y todo eso, pero que haya murmuración lo deja nomás. Debemos diferenciar entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo sucio, o sea, y lo no limpio. Limpio es una persona que tiene su lengua solamente para bendecir. Y no una lengua, ¿verdad?, dispuesta para hablar mal, para murmurar. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener los problemas, porque mucha gente ha aprendido así. No aprendió la palabra de Dios. Para ellos es normal molestarse, renegar con uno, con otro, gritar aquí, gritar allá. Para ellos eso es normal, pero están bien vestidos. La mujer tiene una falda bien larga, como también es larga su lengua. Entonces, es terrible todo esto. No hay diferencia, muchos no todavía diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque así aprendieron. Pero nosotros tenemos que tener la conciencia de que muchas veces hay que desaprender para poder aprender. Si algo no está en la Biblia de lo que la gente asevera o de la que la gente asegura, entonces si no está en la Biblia no debo creerlo. Debo desaprender, debo rechazarlo. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 10. Dice la Biblia de esta manera: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Estas palabras Jesús lo dijo a sus discípulos, a los que ya habían nacido de nuevo. ¿Y qué nos enseña este versículo? ¿Qué nos está enseñando Cristo a través de este pasaje bíblico?
Cristo nos está enseñando algo muy sencillo. ¿Qué cosa? Los cristianos ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Ya nos limpió Cristo, nos lavó de todos nuestros pecados. Y ahora, si nosotros pecamos, ¿qué debemos hacer? Lavarnos solamente esa parte. Si por ejemplo usted empezó a discutir y le gritó allí a su hijo, a su esposo, a su esposa de una manera no tan bonita, sino que fueron insultos, ¿qué es lo que usted debe hacer? Me ensucié mi lengua. Aquí nos enseña y nos dice que necesita solamente lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies son los que nos conducen. ¿Qué es lo que más ensucia de un auto? Las llantas. Las llantas. Nosotros podemos ofender por nuestra lengua, pero son nuestros pies que nos conducen hacia esa ofensa. Entonces, Señor, límpiame, lávame, Señor. Por ejemplo, codiciamos algo. Codiciamos. Usted miró al carro de su vecino que se compró sin trabajar mucho. ¿Quién sabe de dónde sacó el dinero? Y usted empieza a decir, pero ¿por qué este tiene carro y yo no? Y empieza a codiciar. Se ensuciaron sus ojos. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Señor, limpia mis ojos, perdona mis pecados. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque es como cuando usted agarra algo, por ejemplo, la bolsa de la basura, y de pronto se ensucia su mano. ¿Y qué debe hacer? ¿Se va y se lava la cabeza o qué se lava? Las manos. Porque fueron las manos que se ensuciaron. No necesitas, imagínate que voy a lavarme la cabeza. No, tu cabeza no se ensució. Más bien vas a ensuciar tus manos a tu cabeza. ¿Me entiende? ¿Qué nos enseña Cristo aquí? Debemos nosotros específicamente. Hay gente que le dice, Señor, perdona mis pecados y ya. Sea específico. Señor, he mentido. Señor, he chismoseado, pero mis pasos me guiaron hacia ese chisme. Perdóname, límpiame, lávame de mis pecados. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos, dice la Biblia. Él es nuestro abogado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tito 1:15. Tito 1:15 dice esto: todas las cosas son puras para los puros. Esto está tremendo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A mí me da que pensar muchas veces aquellos pastores que dicen y exigen a las hermanas que se deben poner una falda hasta que les tape absolutamente todo, y que se arrastre por el piso y que haya como una escoba y que limpie un poquito. Yo no sé qué tipo de mente tienen y que tan solamente ver un poquito de carne, un poquito de pie, ya para ellos pecan. Para ellos ya es ocasión de caer. Y la Biblia es clarísima. Lo que acabamos de leer es tremendo. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y si están corrompidas, por más que la mujer se tape de la manera más tremenda, estos se imaginarán igual. Su mente seguirá corrompida. Y ahora lo que leímos primero: todas las cosas son puros para los puros. ¿Qué significa esto?
Y otra vez, cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas que no son pecado. Por ejemplo, hay gente que hasta ahora murmura y dice: ay, ¿por qué la iglesia pentecostal, Dios es amor, está poniendo pantallas en la iglesia? ¿Dónde está la doctrina? Dicen. Qué lamentable, qué lamentable. Para ellos la doctrina es cosas, las cosas. O sea, las cosas materiales, las cosas físicas, para ellos eso es doctrina. Me pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia, verdad? Más Tito, y lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, dice: todas las cosas son puras para los puros. A ver, ¿cuál es el propósito? Mira, si pensaran un poquito antes de criticar, dirían esto: a ver, ¿cuál es el propósito de esa pantalla? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que la gente que está en el último asiento de la iglesia, en lo más alto, pueda ver. Se puedan poner, quizás para una persona que ya está perdiendo la vista y dice: yo no leo la Biblia porque no puedo ver, con unas letras gigantes en esa pantalla. Ay, mira, ahí dice lo que el pastor está diciendo. Pero mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Para ellos todo es pecado. Todo es pecado. Es tremendo. Entra una persona en la iglesia incrédula, que no conoce a Dios, con tatuajes, con aretes, con piercing, con unas tremendas cadenas ahí por acá, por allá. ¿Y qué lo hacen? No, este es un lugar santo, fuera de aquí, salga. Para otra vez venga bien vestido, esta es la casa de Dios y aquí se respeta. Bravo. Deberían de darles un aplauso a esos obreros. Y usted dirá: ¿hay todavía esos obreros? ¡Ay! Están por ahí todavía. Yo me pregunto, ¿a dónde? ¿Cómo es que aprendieron todas estas cosas? Es por ello que cuando se reemplaza la doctrina de hombre por la palabra de Dios, el resultado es nefasto. El resultado es desastroso, terrible. Y por eso que se murmura. Una vez una persona que fue homosexual y se convirtió en otro ministerio, pero su papá era de nuestro ministerio, dijo esto: mi papá muchas veces me intentó llevar a su iglesia y una vez fui, pero en esa vez me trataron mal y nunca más quise ir a ninguna iglesia. Y por la misericordia de Dios, Dios me trajo aquí, me trataron bien. El Señor me perdonó, yo me di cuenta que estaba mal. Dice: ahora ya no soy más homosexual, y ahora solamente ya sé que Dios me cambió, Dios me liberó. Pero qué pena, porque en esa iglesia no hay amor. Imagínate. Y uno tiene vergüenza ajena, ¿verdad? Todas estas cosas son lamentables. ¿Por qué? Porque un montón de personas corrompidas que quizás nunca nacieron de nuevo, fariseos, que para ellos todas, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, están sucias. Ellos por fuera están bonitos, el terno bien planchado, camisa bien bonita, el cabello bien cortado al ras, listo, hermosos como soldados, no deben reírse nada, esta es la casa de Dios. Pero sin embargo son terribles murmuradores. Y es curioso porque en este tipo de iglesias son donde hay más adulterios, más fornicación. Solamente hablan de la santidad, de la santidad externa. No hablan de la Biblia, no estudian la Biblia. Y bueno, pues como resultado tienen todas esas cosas. ¿Qué cosa? Gente que cae en pecados terribles. Todas las cosas son puros para los puros.
A ver, ¿qué cosa quieres poner en la iglesia? Bueno, queremos poner esto, un retorno, una batería. ¿Cuál es el propósito de esa? Bueno, para alabar a Dios. Bueno, está bien. ¿Cuál es lo malo? ¿Cuál es el pecado? Es que lo creó un mundano, un hijo del diablo. El micrófono también lo creó un mundano, un hijo de Satanás. Entonces no hacemos nada, hagamos como en la iglesia primitiva. La ropa también fueron diseñadores mundanos los que lo diseñaron. Vuelve entonces el apóstol Pablo, que ahí había hermanos que confeccionaban túnicas. Entonces volvamos a eso. ¿Se dan cuenta que todo esto es una tontería? Esas doctrinas humanas, doctrinas de hombres, están destrozando la obra de Dios. Porque para ellos, un instrumento, imagínate, es que es terrible, hermanos. Último que en la sede nacional que hubo, este evento, la verdadera Pascua. Y escuchen un comentario que yo leí ahí, que decía: ay, pero ¿por qué la iglesia está celebrando la Pascua? Es de los católicos. O sea, los católicos inventaron la Pascua. ¿Quién inventó la Pascua? Fue Dios mismo cuando los israelitas estaban en Egipto, imagínense. Miles y miles de años atrás. Y estos solamente miran y dicen: ay, mira, hay una pantalla. ¿Qué están celebrando? La Pascua. ¡Ah, ese es del diablo! No escuchan la palabra, no escuchan la prédica, no saben nada, ni siquiera leyeron. Y están hablando cualquier tontería. Están lanzando ahí sus dardos. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Este está tremendo. Este es un mandamiento que Dios da a través de Pablo a todos nosotros, en este caso a Timoteo. O sea, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, y consérvate puro. O sea, no seas ligero en designar a alguien una responsabilidad, le dice. A cualquiera: a ver, ven tú, vas a encargarte de esto. No, le dice, no. Examina primero. Quizás esa persona esté en pecado, y al estar en pecado, tú pones una responsabilidad y estás participando en el pecado ajeno, porque te estás poniéndolo y dándole una responsabilidad que ni siquiera has investigado su vida. Consérvate puro. Ora a Dios, dice. Esto es un mandamiento para que nosotros todos nos mantengamos puros delante de Dios. Guardemos nuestra santidad. Y hablamos de pecados, no hablamos de cosas que se usan hoy en día, sino de pecados, que la Biblia lo menciona. Bueno es, versículo 21, lo que acabamos de leer en el libro de Romanos: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Los cristianos fuertes que comen de todo y que ven documentales, ¿verdad?, que los enseñan, que leen libros de historia, leen libros para poder informarse, obviamente la Biblia, libros de la Biblia, estudios. Estos cristianos fuertes tienen que ser prudentes, o sea, no provocar por su conocimiento, por la manera que ellos entienden o se han informado, o dicen: yo veo esto para informarme,
y un hermano que está por ahí dice, no, eso es pecado, mirar videos. Es pecado. Entonces, ¿qué debe hacer el maduro? El maduro debe buscar el momento donde poder explicar a este hermano. Luego dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, cuando pregunta y dice, ¿tienes tu fe? O sea, lo que usted y yo practicamos, que no son pecado, como comer una cosa, comer de todo, y de pronto una persona está por ahí que no come de todo, es mi fe. Mi fe es que yo puedo comer de todo, pero de otra persona puede ser su fe no comer algunas cosas. Entonces yo tengo que respetar a él y él tiene que respetarme a mí. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, nosotros no podemos condenarnos los unos a los otros. El versículo 2 Corintios 6:3 dice esto. 2 Corintios 6:3 nos dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, un maduro en la fe no va a buscar o no va a provocar que la gente caiga en tropiezo. Por eso que Pablo dijo, si a mi hermano le ofende que yo coma, por ejemplo, chancho, yo no voy a comer chancho jamás. No voy a comer chancho jamás, porque no vamos a dar ocasión de tropiezo para nuestro ministerio, porque van a empezar a murmurar. El pastor le he visto comiendo esto. El pastor le he visto que está haciendo esto, que está haciendo aquello. Entonces ahí es donde nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Digan gloria a Dios. Digan Cristo vive. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hechos o Apocalipsis. Apocalipsis 6:3. Dice la Biblia de esta manera, Apocalipsis 6:3. No, 2:14, perdón, 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces mira lo que nos está enseñando en este versículo, que mucha gente tropezaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tropezaba? Porque no enseñaban la doctrina bíblica. Empezaban a enseñar doctrinas antibíblicas, doctrinas de hombres. Dios aborrece las doctrinas de hombres. ¿Cuándo? Cuando la doctrina del hombre se interpone por encima de la palabra de Dios. Por eso que ahora, por ejemplo, en el nuevo reglamento interno, ya no aparece esto de que acerca de la televisión. ¿Por qué creen? Ya cambiaron la doctrina. No cambiaron la doctrina. Cambiar la doctrina es decir que Cristo no nació virginalmente. Eso es cambiar la doctrina. Cambiaron las reglas. Las reglas de la iglesia están para cuidar nuestra santidad. Entonces ahí es donde, ¿por qué? Porque se dieron cuenta nuestros pastores, nuestros líderes mundiales se dieron cuenta, ¿qué cosa? Que el internet es más peligroso.
que la propia televisión. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, no, aprendemos a diferenciar entre lo que es doctrina bíblica y lo que no es doctrina bíblica. Son reglas que tienen mucha sabiduría, que guardan, y que, como toda empresa, pues, una empresa tiene diferentes reglas aquí, allá, eso es muy bueno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer sacrificio, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí hay una cosita: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, habíamos leído hace unas 2, 3 prédicas atrás en Corintios que si usted va y come de donde supuestamente es sacrificado a los ídolos, no hay problema. ¿Por qué dice esto acá? En realidad lo que se refiere es que el resultado de estar en una fiesta donde hay de todo, hay alcohol, hay música, eso nos puede jalar ¿a qué? A que de una comida nosotros vayamos a más, porque luego dice a cometer fornicación. Eso es lo que hicieron los israelitas en el desierto. Levantaron un ídolo, eso y es peor, ¿me entiende? Una cosa es ir y comer algo sacrificado de los ídolos, otra cosa es ir y adorar a ese ídolo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una cosa es ir y comer, y que Pablo dijo no hay problema. Pero otra cosa es ir, comer y adorar y bailar. Eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Es otra cosa bailar ahí en la fiesta, y después van a caer en fornicación y con todo cuánto tipo de pecado. Entonces todo esto desvía a la gente del plan de Dios. Hechos 9:31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Las cuales después que... No. ¿Dónde está? Santo Dios. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidos por el Espíritu Santo. Mira lo que nos dice la Biblia. Las iglesias tenían paz y eran edificadas. Nosotros somos llamados a edificarnos los unos a los otros, y no a contender, ni a pelear, ni a decir yo me he visto así, tú te vistes así, te vas a ir al infierno, y empezar a contender, a pelear con cosas insignificantes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 2 Corintios 10:15 dice la Biblia: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, el resultado del trabajo del apóstol Pablo se vería en las personas, en los hermanos que ya maduraban, ya no eran los niños de antes, sino que toda la enseñanza que Pablo les dio allí a los hermanos de Corintio se reflejaba, porque ellos ya empezaban a madurar. Ya no eran los mismos de antes, ya se santificaban, ya no peleaban entre ellos. Entonces eran edificados por la palabra de Dios. Efesios 4:15.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? Usted dirá, la verdad de la palabra de Dios. No hay otra verdad. Tenemos que crecer en la Biblia. Hay gente que crece en las reglas humanas. No, tenemos que crecer en la Biblia, en la palabra de Dios. De esa manera nosotros vamos a santificarnos, vamos a guardar nuestra vida. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, la iglesia, todos nosotros que estamos bien concertados, bien unidos entre sí, como un cuerpo que tiene coyunturas, tiene huesos, tiene músculos y todo está unido. Ninguno está desunido, porque si estuviera desunido ya está fuera del cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro, de mis dedos, de mi cabeza, de todo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que edificarnos, conectarnos los unos a los otros. Alguien que tiene un don no puede ir a decir: yo soy el único que tiene este don aquí. Así que tienen que rogarme. Imagínate el ojo diciendo: no quiero ver. Diciéndole al resto del cuerpo: soy el único que les guía, soy el único que puedo ver. Imagínate, sería terrible, pero no es así, porque todo está unido. Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Esto pues digo, versículo 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, pensando, viviendo y practicando todo tipo de pecado, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, un entendimiento totalmente sellado y cerrado, tercos por excelencia, pecadores terribles, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto confirma lo que les estoy diciendo. Aquellas personas que solamente se preocupan por lo externo y que si les toca predicar solamente predican eso, malinterpretando algunos versículos bíblicos, y las veces que hablan de solamente lo externo, solamente lo externo. Llega un momento en que su corazón está tan sucio de que se manifiesta por fuera. ¿Y qué pasa? Perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y no solamente hablo de lo externo, hablo también de aquellos que predican la prosperidad y solamente prosperidad y solamente prosperidad y solamente prosperidad. Y se inventan y empiezan a inventar doctrinas. Llega el momento en que todo sale a la luz. Tenía 3 mujeres, hacía esto, hacía el otro, robaba. Ahí está, pues. Ahí está lo que dice la Biblia. Las cuales que después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase. Por ejemplo, los católicos, que así, imagínate, homosexuales, lesbianas, pedófilos. Terrible. A las monjas, ahí es una cosa terrible. Y eso no está nada oculto. ¿Pero por qué? Porque se inventaron una doctrina de que los sacerdotes no pueden tener esposa. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Se lo inventaron. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Un hombre inventó eso. Y mira cuán terrible está ahora. Proverbios 3, 5 al 8.
Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Esto está tremendo. Aquel que es maduro o aquella persona que quiere crecer, pones toda su confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. Yo puedo tener conocimiento, usted puede tener conocimiento, pero no debemos confiarnos en eso. Terrible el día en que digamos, no, yo ya sé, ya para qué, orgulloso, así de rápido. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Por eso yo siempre digo esto: Señor, dame la gracia para hacer esto. Reconozco si no tengo tu gracia, no voy a poder hacer nada bueno. Entonces ahí es donde toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Una vez le dijo una hermana, me dice: ¿qué regalo creería usted que le debería de regalar a esa hermana? Ore a Dios. ¿Que para eso también se ora? Entonces no ore, pues. Claro. ¿Qué dice aquí? Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. O sea, si tú no tomas en cuenta, dices, no, pero ¿para qué orar para eso? Bueno, allá tú. Y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Obedezcamos la palabra de Dios y nos mantendremos sanos y fuertes. Romanos 14:22. Todo lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Esto es tremendo. Lo que leímos hace poquito. Este es un lenguaje sencillo. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. O sea, comer cualquier cosa. Es algo entre usted y Dios. Porque no es pecado. Usted le dice, Señor, yo me decido comer esto. El otro dice, Señor, yo no como eso. Entonces es entre tú y Dios. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal al haberlo hecho. Esto sí que es pecado. Ahorita va a entender algo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa eso? O sea, pero si alguien no está seguro si se debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque está actuando no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Si usted cree que comer pescado en Semana Santa es pecado, no lo coma. Porque si no, usted está pecando. Ahí sí está pecando. Porque está actuando en contra de lo que usted cree. ¿Entiende? Entonces yo tengo que actuar como yo creo. Son mundanos, comen pavo en Navidad. Quiero comer pavo. Yo creo que eso es normal y que para mí eso no es pecado. Porque no es pecado. ¿Entiende? Y un montón de cosas más. O sea que si yo llego a mi familiar que están ahí celebrando, según ellos, Navidad, el nacimiento, que quién sabe qué cuánta cosa, yo llego y digo, no, que ellos coman su pavo, yo no como, me voy a mi cuarto, me encierro ahí. ¿Qué debo hacer en ese momento? Bueno, están celebrando ¿qué cosa? El nacimiento de Jesús. ¿Ustedes quisieran saber algo más de esto? Les voy a contar algo verdadero. Te dan de comer, comes y les expones el verdadero nacimiento de Cristo. Hoy no nació Cristo, nunca, nadie sabe cuándo nació. Pero lo cierto es que nació y Él creció, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Arrepiéntase de sus pecados o en vano están celebrando esto. Y ahí sí que es muy bueno lo que le está diciendo. 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. De aquellos que vienen, no, pero porque soportemos.
y con mucha sabiduría. Tómate el tiempo, hermano. Créame, yo me he tomado el tiempo a algunos hermanos. ¿Por qué la iglesia está haciendo acá, haciendo allá? Me he tomado el tiempo. Mira aquí, mira allá. Al final dice, es verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soportar a los más débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. ¿Qué es agrandarme? Mirar que está esa persona en su error. Y quizás si sigue creyendo eso, que la batería es del diablo, que la pantalla es del diablo, de la bestia, que sabe un montón de cosas inventan, yo no debo dejarlo allí en esa situación. No debo dejarlo en esa situación porque yo me agrande, digo, no, yo sé, pero ¿para qué decirle? Ese es un ignorante, un pobre tontito. Déjala ahí, sea lo que sea. No debemos hacer eso. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo, o sea, para edificarlo. Los fuertes estamos para edificar a los que están primero, a los que están creciendo. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Usted y yo tenemos que edificar a los demás. Usted escucha algo incorrecto en alguien, usted acérquese, háblele, tome un tiempo. Porque ni a Cristo, ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, todo lo que le cayó a él era para nosotros, pero él tomó nuestro lugar. Así como él se dio el tiempo de sufrir por nosotros, nosotros que tenemos que darnos el tiempo por aquellos que están equivocados. Judas lo dijo, el apóstol. Preocúpense y aquellos que se están perdiendo, sáquenlos de ese error, sáquenlos de esa duda, de esa doctrina errada. De esa manera nosotros vamos a ser cristianos que edifican y que no destruyen. Jesús nos llamó ¿a qué? A edificar y no a destruir. A eso nos llamó Cristo, a edificar y no a destruir. Él dijo, el que conmigo edifica o el que no edifica conmigo, lo desparrama. ¿Quiénes somos? ¿Somos los que edificamos o somos los que estamos desparramando? Amén. Así que pensemos en esto. Amén. Denle un aplauso al Señor con alegría. Gloria a Dios.